Buenos días, les voy a presentar un tema. Hoy estoy en la Universidad Autónoma del Carmen, en la Facultad de Química, ya estudio Ingeniería Geológica. Mi nombre es Karen Jacqueline Cámara García y esta vez un tema para la materia de métodos numéricos. El tema que vamos a ver hoy se conoce como interpolación lineal. Bueno, esta interpolación prácticamente lo que nos dice es que significa encontrar un valor intermedio entre dos o más puntos conocidos, los cuales se pueden aproximar mediante polinomios. Eh, Tenemos que en ocasiones se plantea un problema pues de que se conoce una tabla de valores de una función desconocida. Entonces nos interesaría, por ejemplo, conocer un valor en un rango de una tabla y para esto podemos utilizar esta interpolación. Este es un ejemplo de una tabla de valores, ¿no? En el que X son las abscisas y Y son las ordenadas. El X está representado como el tiempo en horas y Y el recorrido en kilómetros. Este es solamente un ejemplo. Entonces, esta es una tabla de valores. Si quisiéramos conocer, por ejemplo, cuánto recorre en 2.3 horas alguien, sería un valor desconocido, pero podríamos tener una aproximación utilizando algún método de interpolación. Entonces sabemos que el valor pues se encuentra entre 2.3, el valor de 2.3 se encuentra entre 2 y 2.5, ¿no? Para esto empleamos un método de interpolación, pero antes de que empleemos cualquier método es necesario saber qué método de interpolación existen. Interpolación polinómica. Entonces, los métodos de interpolación que existen son lineales, cuadráticos y cúbicos. Los lineales, como podemos ver en la imagen, es un método de primer orden que está conectada a dos puntos, es decir, una línea recta. Y otro método que es la cuadrática, que es de dos orden, prácticamente es una parabólica. Se conecta por tres puntos. Y la cúbica, que es la de tres orden, que está conectada prácticamente por cuatro puntos. Entonces, podemos decir que una interpolación, o sea, a partir de esto existe de cuarto, quinto, sexto, séptimo orden, obviamente es mayor el problema. Prácticamente la interpolación lineal consiste en unir dos puntos en una línea recta. Entonces, con base al polinomio de interpolación de Newton, podemos explicar que este método pues consiste en unir dos puntos. Como podemos ver, la curva y esta está unida en dos puntos. Entonces, nosotros tenemos dos valores. El x0, que es el valor más chico, que tiene una función f de x0, y nuestro valor x1, que es el valor de cierre, que tiene su función f de x1 y se une y nos forma un punto. Entonces, el valor que queremos conocer es x. Lo calculamos no sobre la función, sino sobre la línea recta, sobre esta línea recta que es la que nos da los dos puntos. Y lo que voy a encontrar, para poder encontrarlo necesitamos un valor f1 de x. ¿Por qué f1 o por qué el subíndice 1? Porque nos dice que lo que estamos haciendo es una interpolación de primer orden, de grado 1. Pero si tomáramos una de segundo grado, pues tendríamos un subíndice 2. Prácticamente es para explicar qué tipo de interpolación usamos, ¿no? Entonces, como el valor que usamos se encuentra dentro de la recta, se encuentra sobre la recta, no sobre la curva. El valor o la diferencia que hay entre la recta y la curva se conoce como el error. Entre más chico nuestro intervalo, menor es el error que tenemos. Ahora mi valor real, les digo, es menor si el error es más chico. Como les dije, en la interpolación lineal tenemos un valor de entrada x0 y su valor conocido f de x0. Lo mismo para el valor de salida x1 y su valor conocido de f de x1. La fórmula que usamos para esta interpolación lineal es la siguiente. f1 de x es igual a f de x0 más la división de f de x1 menos la función de x0 sobre x1 menos x0
Todo esto dividido por x menos x0. Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la temperatura a las 9 de la mañana? Y nos dan que la temperatura a las 7 es de 14 grados, a las 10 de 21 grados, a la 1 de 28 grados, a las 4 de 30 grados y a las 7 de 28 grados. Para esto ordenamos los valores. El de la X siempre tiene que ir de menor a mayor para no confundirnos. Lo segundo que sigue es identificar los intervalos a nuestra mejor conveniencia, es decir, como les mencioné, entre menor sea el intervalo, mejor respuesta habrá. Podemos utilizar, y sabemos que las 9 está entre un intervalo de 7 a 19 horas. Sin embargo, podemos utilizar de 7 a 10, de 7 a 13, de 7 a 16 y de 7 a 19, porque el 9 pasa por aquí. Lo que no podemos hacer es utilizar un intervalo de 10 a 13 o de 10 a 16 porque la cantidad, el valor de 9 ya se nos habría pasado. Entonces, una vez identificando, nuestro intervalo más pequeño es de 7 a 10, ¿no? Por obvias razones. Entonces, tenemos que nuestro valor de entrada, que es x0, sería 7 y nuestro valor de salida es 10, o sea, el valor más grande. Y su función, pues, de x0 es 14 y la función de x1 es 21. Realizamos nuestra tabla de valores y tenemos que x0 es igual a 7 y f de x0 es 14. Nuestro x1 es 10 y su función es 21. Lo que queremos buscar es la función de x en 9 y para esto utilizamos nuestra fórmula y lo único que nos queda es sustituir valores. Tenemos que la respuesta es de f de x0, tenemos aquí que es 14, más 21 menos 14, ¿por qué? Porque aquí nos pide f de x1 es 21 y f de x0 tenemos que es 14, todo esto entre 10 menos 7. Recordemos x1 menos x0, x1 es 10 y x0 es 7. Todo esto multiplicado por x menos x0, x0 es el valor que queremos encontrar, 9 y 7, menos 7 que es x0. Nuestro resultado nos da 18.67, en este caso grados. Tenemos que la temperatura a las 9 de la mañana es de 18.67 grados. Entonces, como extra tenemos que si quisiéramos, sabemos que este ejercicio tiene otros intervalos mayores que el que nosotros utilizamos. Entonces, para que veamos que entre mayor intervalo hay una mayor diferencia, utilizamos en este caso el valor de entrada 7 y el valor de salida 16. Entonces ordenamos el valor de entrada es 7 y su función es 14 y x1 es 16 y su función es 30. Buscaremos la misma temperatura para la misma hora. Entonces, una vez sustituyendo todos los valores, tenemos que nuestro resultado es 17.56. Podemos ver que tenemos aproximadamente 1 grado de diferencia. Entonces, este resultado, si bien está bien, pero el más acertado o la más precisa es con el intervalo menor, que sería 18.67 grados. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos luego.